Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia contra los indígenas, la violencia la cual es el día de hoy la principal causa de que el sector de la población más pobre sea quienes se vean forzados a emigrar hacia otros lugares en búsqueda de un mejor futuro. Para sus vidas, que a veces ese mejor futuro es simplemente el poder conservar sus vidas más allá de lo que podría representar una mejora económica. Eh, los que más se ven afectados en estos tiempos es la comunidad indígena, y de eso vamos a hablar el día de hoy, de lo que está pasando principalmente en Chiapas. Hemos estado informando de esta violencia que hay de manera generalizada en todo el país, producto de pues aquella guerra contra el narco, empezada ya en el gobierno de Felipe Calderón, continuada en cierta forma con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pues el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los intentos que se hicieron para poder contrarrestar, no han bajado como la mayoría, si no es que toda la población mexicana quisiese. Se habla de un punto de inflexión allá a mitad del gobierno de López Obrador, en donde en pie deja de aumentar esta escalada de delincuencia en nuestro país, y empieza relativamente poco a poco a bajar, una disminución muy lenta que, pues bueno, nos lleva a tener que hablar exactamente de esto, y contra un grupo que es sumamente vulnerable, que son los indígenas. Hemos hablado de los grupos paramilitares que han estado ahí auspiciados por parte del gobierno. En el boletín Hablemos de Migración, apenas que salió hace unos días, hablamos exactamente de esta, históricamente, cómo Chiapas ha estado en estos problemas. Ojalá y puedan revisarlo, ya está ahí para descargar en nuestras plataformas. Pero en cuestión de lo que está pasando ahorita en Chiapas, hemos encontrado o escogido tres notas periodísticas que dos de ellas van directamente con uno de las personas activistas, defensoras de los derechos de los migrantes, en el cual nos vamos a centrar en esas dos en primera instancia, pero después también vamos a hablar de lo que está pasando y los peligros que pudiese haber hacia adelante conforme avance este gobierno. Todo está tomando de la jornada. Este primer artículo es de Elio Hernández, titulado "Siempre estuvo junto a los desprotegidos, denunció a caciques y grupos militares". Este artículo habla de la pérdida de la vida, ¿no?, del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, el cual no solo se dedicaba a predicar el evangelio, sino también acompañaba a los movimientos sociales y alzó la voz para defender a los desprotegidos, por lo cual fue objeto, como muchos otros activistas, de constantes amenazas y agresiones por parte de grupos de la delincuencia organizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó incluso al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares a su favor desde el 2015, cuando era simplemente el párroco de Simojovel, donde denunció a caciques y diversos partidos políticos que controlaban el poder municipal. También se enfrentó con caciques locales mediante manifestaciones que logró frenar algunos abusos y disminuyeron la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, así como la distribución de droga, lo que provocó que fuese pues también amenazado de muerte precisamente por eso. Por su origen y su trabajo pastoral, tenía cercanía con habitantes y grupos en municipios de los Altos de Panteló, donde enfrentó a un grupo de poder político y económico, por lo que de nuevo fue amenazado de muerte. Y bueno, pues él perdió la vida, y pues aquí lo que está pasando pues con estas personas, no, con todos los activistas defensores en otro, para ahondar más en esto, en la misma nota y también en la jornada, el editorial de la jornada, hablan de Marcelo Pérez, un crimen anunciado. Aquí nos dicen que el asesinato del párroco de Tzotzil no solo es un hecho atroz en sí mismo, sino que agrava el de por sí agudo deterioro del Estado de derechos de esa entidad del sureste de nuestro país, la cual está afectada por múltiples confrontaciones y por el accionar de poderes fácticos y generadores de violencia, y es de lo que un poquito se habla más extensamente en el boletín informativo
correspondiente a este mes de noviembre. También aquí te informan, ¿no?, que ha de tomarse en cuenta asimismo que el liderazgo del cura Pérez pudo generarle diversos enemigos, tanto entre las bandas delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes, así como personas pues con otros sectores, ¿no?, reaccionarios y clasistas que siguen considerando a la entidad como una hacienda privada. El gobierno federal ya abrió una investigación para esclarecer el homicidio, así como la promesa de la Secretaría de Gobernación de que no habrá impunidad en este caso, lo cual también hemos hablado ya en varias ocasiones sobre estas promesas que se hacen y que a la mera hora no se cumplen. Y pues el caso más ilustrativo son los 43 de Ayotzinapa, en el cual se vendió la idea de que se iba a solucionar pues ahora sí, se iba a encontrar a quienes habían sido los responsables, y después de 6 años del gobierno de López Obrador, prácticamente a declaraciones de los padres de los normalistas, pues las cosas siguen exactamente igual. En otro artículo también de la jornada, pero de Jessica Chantomil y Yaret Laureles, nos dan un retrato un poquito más amplio de lo que está pasando en cuestión con los indígenas. Dice: al alza homicidios de defensores de indígenas. Tiene que ver con no solamente con la pérdida de la vida de este cura, sino que dice que en el país han sido asesinados al menos 74 personas indígenas defensoras de derechos de sus comunidades entre el 2019 y el 2024, según un recuento de organizaciones civiles y reportes periodísticos. Estas víctimas en su mayoría se dedicaban a la defensa de territorio, ya sea contra grupos del crimen organizado y proyectos extractivistas, así como contra la tala ilegal. También defendían el medio ambiente, los derechos de las comunidades indígenas y garantías fundamentales en general. El 32.85% de estas personas pertenecían a comunidades originarias de náhuas y triquis, 11.42% a zapotecas, el 10% a chinantecas, el 7.14% a náctocs, y en menor medida también formaban parte de los pueblos mixteco, Kumai, Totzil, Tzoqui, Raramuri, Mepa, Huihuaxrica, Nahuadotomí, Purépecha, Tecuate, Mixte, Chatino y Yaqui. Aquí también nos dicen que, bueno, pues que los niveles de violencia se han mantenido al alza, como ha ocurrido desde hace ya varios años en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora. Hemos estado dando parte de eso, como a pesar del discurso oficial en el que pues hablan de una mejoría, la realidad es que esa mejoría queda muy lejos de lo que los pobladores de estas entidades necesitan. Y pues aquí se intenta visibilizar cómo este sector indígena continúa siendo víctima del abuso no solo del crimen organizado, ¿no?, de los narcotraficantes, que a veces nada más se les quiere dar culpar a ellos, sino hay mucho más allá. Y a esto viene este último artículo también de la jornada, de Bárbara Zamora López, el cual dice: la reforma constitucional indígena. Habla de esto y sí nos lleva a la reflexión. Si bien es cierto que Morena ha dicho que tiene el respaldo de la población y que les ha pedido el cambiar la Constitución y arreglarla ahorita en este gran debate de la reforma del Poder Judicial, la realidad es que todas las reformas son importantes y hay que revisar. Desde mi punto de vista, no se debatieron como deberían de debatirse, no se han tomado en cuenta a todos. Esto no implica que no deberían de hacerse las reformas. Creo que sí, que que la Constitución de nuestro país tiene que ser reformada, pero esto que se ha hecho, ojalá y no se quede ahí con la idea de que es suficiente y eso bastará, porque de estas 3 notas que salen de antemano, pues estas personas que han perdido las vidas, los activistas indígenas, han sido porque se violan sus derechos y salen y reclaman. El de los 43 de Ayotzinapa igual, por ahí hace años salía que tenía mucho que ver lo que es el crimen organizado, sobre todo las mineras, los intereses de las mineras, en el cual pues se veían afectados porque los estudiantes salían y protestaban sobre de estos asuntos, en el que pues están explotando a nuestros recursos naturales y dejan a las poblaciones en donde llegan estos grandes empresarios, así como el crimen organizado, y pues los dejan en la miseria, ¿no? Y con muchos problemas que no pueden salir adelante. Aquí nos presenta esta Bárbara Zamora un muy buen artículo para mí. Dice que con la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos originarios, que se publicó el 30 de septiembre, se afirma que se reconocen derechos plenos
que con ello se salda la deuda histórica a los pueblos originarios. Pero sin embargo no es así, porque esta reforma en algunos casos limita derechos que aparenta reconocer y otros, francamente, no se trata de derechos, sino de una renuncia a los mismos. Aquí se dice que, por ejemplo, con relación al derecho a la consulta que supuestamente se reconoce en la fracción 13 del artículo 2, en el cual señala, cito, inciso A, esta Constitución reconoce y garantiza los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, fracción 13, ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Y aquí invita a la reflexión porque dice que esta fracción se reconoce el derecho a la consulta. Sin embargo, ese derecho consiste en que los pueblos y comunidades indígenas únicamente pueden dar su consentimiento o llegar a un acuerdo sobre las medidas que se vayan a adoptar. No admite una negativa u oposición a dichas medidas, que es bien importante porque en el caso de que se quiera utilizar la Constitución y la ley para decir, no, es que nosotros no permitimos, el no estar esa palabra que pueden dar su rechazo, obliga a que de una u otra manera se tenga que aceptar llegando a algún acuerdo. Habrá que hacer una modificación, habrá que presionar. Es algo que intentaremos hablar con los representantes de las comunidades indígenas para que ellos sean quienes den su punto de vista. Aquí lo que hacemos nosotros nada más es resaltar esto para conocimiento. Muchas veces los simpatizantes y militantes de Morena van y defienden sin ponerse a analizar exactamente lo que está en el papel, en el cual se pueden cometer errores. Recordemos que una vez aprobada la reforma constitucional en cuestión de los Poder Judicial, se tuvo que hacer una enmienda porque ni siquiera se dieron tiempo de revisarla bien y dos artículos se contraponían en decir cuánto tiempo iba a durar o cuándo se iban a elegir ciertos encargos, no ciertos cargos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces se pasan y estos detalles menores, como es el no decir que se puede abrir la negativa, los está forzando a que tienen que acceder de una o de otra manera. También aquí dice que además la consulta solo se hará cuando la afectación o impacto sean significativos, lo cual, ¿qué significa ser significativos? Porque igual si se deja al debate o a la interpretación de quien lo esté llevando, para alguien puede ser algo insignificante, lo que más o menos pasó en la construcción del Tren Maya, en el que tenía que hacerse cierta tala de árboles y eso, y al menos la derecha utilizó eso para decir que no se estaba revisando las cosas como deberían de ser, no se estaban haciendo los estudios ambientales. No se dice de quién. Para algo que para unas personas puede ser muy positivo, para otras puede ser muy negativo y no se permite eso. También aquí se nos dice que la persona física o moral que obtiene un lucro en las medidas administrativas objeto de consulta deben otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo en los términos que establezcan las leyes aplicables, pero igual no se dice exactamente qué es. Esto es un tanto de lo que aquí vemos cómo esta violencia hacia la comunidad indígena no solamente es del crimen organizado, de los grandes empresarios, sino incluso puede ser, ojalá y sea de una manera no intencionada, del mismo poder legislativo que no le dota de todos los instrumentos para que ellos puedan defenderse. Y esto se debería de revisar, ojalá vamos a investigar exactamente con la comunidad indígena, que ellos sean quienes digan exactamente qué es lo que ellos piensan sobre esto, si va acorde a lo que está diciendo este reporte, este artículo aquí en la jornada, y revisar bien esas leyes porque sí se puede presentar ese tipo de abusos y la violencia contra la comunidad indígena. Bueno, esto sería la entrega del día de hoy. Seguiremos hablando de los indígenas, de la violencia, de todo lo que tiene que ver, no de una manera tan directa de lo que uno pudiera pensar de lo que es hablar de migración, pero hablar de migración es precisamente hablar de las causas. Y para prevenir o poder llegar a ese ideal de tener una migración ordenada, segura, pues se necesita hablar de estas situaciones que son las que en primera instancia motivan a que la gente tenga que salir de sus comunidades. Por mi parte es todo en esta entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.